Hoy veremos el tema de la derivada, las reglas de derivación y algunos ejercicios resueltos de derivada. Algunos temas necesarios que debemos tener presente para introducción a la derivada es la pendiente de una recta y lo que es una función matemática. Comenzamos con la pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Se denomina pendiente de una recta la inclinación de la recta respecto a la horizontal. Es un valor numérico que nos va a dar esa inclinación que tiene la recta con respecto a la horizontal. Esa pendiente la podemos calcular utilizando la siguiente fórmula. Delta y sobre delta x. Es decir, si tenemos una recta, de esta recta tenemos dos puntos, quiero obtener la pendiente que hay entre esos dos puntos. Sería la diferencia que hay de los valores de y2 menos y1, entre x2 menos x1, lo que es lo mismo delta y sobre delta x. Este valor que calculamos con esta fórmula es equivalente a que si calculáramos la tangente del ángulo que forma la recta con respecto al horizontal. Es decir, calculando la tangente a este ángulo nos va a dar el valor de la pendiente, lo que es lo mismo que si lo calculáramos con esta otra fórmula. Significado de ese valor que nos da la pendiente de una recta. Como bien dijimos, son valores numéricos. Estos valores numéricos nos dan esa inclinación. ¿Qué significado tiene? Por cada unidad que se avanza en el sentido positivo del eje X, la recta asciende m unidades en el sentido positivo del eje Y, si es positiva, y desciende m unidades si es negativa. Por ejemplo, pendiente 0.5, ¿qué significa? Si yo avanzo una unidad en X, la recta asciende 0.5 unidades. Pendiente de 4, ¿qué significa? Si yo avanzo una unidad en el eje X, la recta asciende 4 unidades. En el caso de las pendientes negativas, sería descendiendo. Por ejemplo, desde un punto X, un punto 0, a una unidad, ¿qué es lo que hace la recta? Desciende 5 unidades, 0.5 unidades, perdón. En este caso, de pendiente negativo. ¿Sí? Ese es el significado de la pendiente de una recta. Función matemática. ¿Qué es una función matemática? Una función matemática es un conjunto de pares ordenados x, y, en el cual cada elemento del dominio, los valores de x, está relacionado con uno y solo un elemento del rango, los valores de y. Es decir, que para cualquier par ordenado x, y, asociado con una función, se dice que x es la variable independiente, es decir, que puede tomar cualquier valor, y y es la variable dependiente, depende del valor de x. También se dice que la variable dependiente es una función de la variable independiente. Y es función de x y su notación viene dada de esta manera. Un ejemplo de una función matemática. Por ejemplo, se sabe que la producción de un trabajador, denotado por la variable P, depende de la cantidad de horas trabajadas, denotada por la variable H. Es decir, que a medida que aumenta la cantidad de horas trabajadas, la producción cambia. Esta relación se muestra en la siguiente función. Aquí tenemos una función que es una función cuadrática, donde me está dando la relación que existe con la variable H y la variable P. Si yo sustituyo H por algún valor, voy a obtener el valor de la producción. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de esa función de producción. Como bien habíamos dicho, sustituyendo los valores de H por determinados valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a obtener los valores de producción. Para 0 horas, la producción de ese trabajador es de 0. Una hora trabajada tiene una producción de 5.5. 2 horas trabajadas, una producción de 9. 3 horas trabajadas, 10.5. Y así sucesivamente. Que eso lo podemos ver en esta representación gráfica. ¿Bien? Podemos ver que es una parábola que va ascendiendo hasta llegar a un punto máximo y comienza a descender. Teniendo en cuenta qué es una función de cambio, podemos analizar lo que es
la rapidez de cambio de esa función con respecto a la variable independiente. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Se desea obtener la producción por hora de un trabajador en un instante dado. Es decir, en una hora determinada, ¿cuál es la producción por hora? Es decir, ¿cuál es la rapidez de cambio de la función de producción? ¿Qué tan rápido cambia la producción cuando cambia el tiempo? Se sabe que la producción del trabajador pues, depende de la cantidad de horas trabajadas. Es la misma función que ya habíamos analizado. Es decir, que a medida que aumenta la cantidad de horas trabajadas, la producción cambia. La relación se muestra con esta función. Es decir, de esta función yo quiero saber la producción por hora en un instante. Es decir, qué tan rápido cambia la producción cuando cambia la variable independiente. Vamos a hacer un análisis de esa función de producción. Por ejemplo, si yo analizara la producción de 1 a 5 horas, es decir, desde este punto a este punto, podemos analizar que la rapidez de cambio se pudiera calcular de esta manera. 5 horas tiene una producción de 7.5, 1 hora tiene una producción de 5.5. Si yo resto esos valores y lo divido entre la diferencia de horas, me va a dar que la producción por hora es de 0.5. Pero podemos ver que esa producción por hora no es constante. Si yo analizo de 1 a 4 horas, puedo ver que el resultado es diferente. De 1 a 4 horas, que sería este punto y este punto. En este punto, que son 4 horas, la producción es de 10. En este punto, que la hora es 1 hora, la producción es de 5.5. Entonces restaríamos 10 menos 5.5, 4 menos 1, nos queda entonces que la producción por hora es 1.5. Lo que estamos calculando es esa rapidez de cambio de la producción. ¿Qué tan rápido cambia la producción cuando cambia el tiempo? ¿Sí? Esa rapidez de cambio. Bien, esa rapidez de cambio no es más que la derivada de la función de producción. Como bien nos dice aquí, la derivada de una función matemática es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función, o lo que es lo mismo, la rapidez de cambio de la función. Es decir, que si yo calculo la pendiente o la inclinación que tienen estas rectas, voy a encontrar la rapidez de cambio de la producción. Pero aquí lo estoy calculando en un intervalo de 1 a 5 horas, de 1 a 4 horas, de 1 a 3 horas. Si lo calculé fue la rapidez en un intervalo. Pero a mí me interesa calcular la producción por hora en un instante de tiempo, en un punto específico, ¿sí? Es decir, que lo que tendría que hacer es disminuir este intervalo, ¿bien? Aquí es de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a 3. Ir disminuyéndolo tanto hasta que me quede un punto. Y en ese punto saber cuál es la rapidez de cambio de la función, en este caso de producción. Lo podemos ver en esta gráfica, sería algo similar a esto. Fíjense cómo en este caso voy cambiando el valor, la distancia que hay entre los puntos, y cómo la pendiente de esa recta va cambiando. Es decir, que la rapidez de cambio varía dependiendo del punto que esté analizando. En este caso, en este punto, que es el punto de tangencia, sería la derivada de la función, que equivale a la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. La pendiente que tiene esta recta, que ya habíamos dicho cómo se calcula la pendiente de una recta, esa pendiente de esa recta me va a dar la rapidez de cambio que tiene la función en dicho punto. Está claro que si la pendiente es grande, significa que la rapidez de cambio también es grande. O lo que es lo mismo, si este ángulo aumenta, estoy diciendo que estoy cambiando esa rapidez de cambio, estoy aumentando la rapidez de cambio. Que era lo que habíamos comentado, que es equivalente a la tangente de la función. Como podemos ver, ya aquí estamos poniendo una notación de lo que es la derivada. Estoy calculando esa rapidez de cambio. El diferencial de y dividido entre el diferencial de x.
Y esta es la notación que vamos a utilizar para el cálculo de la derivada. Derivada de una función que se simboliza con esta apóstrofe, derivada de f, o lo que es lo mismo, derivada de la función y, lo podemos expresar como el diferencial de y sobre el diferencial de x, o ponerlo como diferencial de la función con respecto a la x, o diferencial de la función f en x con respecto a x. Calcular la derivada de una función es calcular el siguiente límite. Es un límite donde yo voy a tender a cero, es decir, voy a intentar que esta h sea cada vez más cercano a cero. Ese es el cálculo de la derivada. Analizando esta función de límite para muchas funciones matemáticas, obtendríamos estas reglas de derivación. Es decir, no es necesario calcular los límites, ya directamente tenemos las reglas que podemos aplicar para calcular la derivada de una función, o para calcular la rapidez de cambio de una función, o calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Si la función es una función constante, su derivada es cero. ¿Qué es una función constante? Y igual a 5, y igual a 8. La derivada de una constante es cero. Si la función es y igual a x, su derivada es 1. Si la función es una potencia, aplicamos entonces la regla de la derivada de la potencia, donde el exponente lo ponemos delante y el exponente le resta 1. La derivada de una constante por una función, en este caso la constante k multiplicando a una función. A la regla dice que la constante se mantiene, no se le hace nada a la constante. Sin embargo, se va a multiplicar por la derivada de la función. Suma de funciones, pues es muy simple, sencillamente se deriva una función más la derivada de la otra función. Hablo de suma, pero también sería la misma regla para la resta. Derivada de una función menos la derivada de la otra función. Multiplicación de funciones. Cuando tenemos una función que está multiplicando a otra función, la función u multiplicando a la función v, la regla dice que tengo que derivar a la función u por v sin derivar, más u sin derivar por la derivada de v. De esa manera obtengo la derivada de la multiplicación de u por v. Regla para la división de funciones. Es muy similar a la multiplicación con un pequeño cambio. Aquí tenemos una resta y hay que dividir entre el denominador de la derivada de la función que estoy derivando al cuadrado. Derivada de la función logaritmo natural quedaría 1 sobre x. Estas son algunas de las reglas de derivación. Existen más reglas para cada una de las funciones matemáticas. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo de la derivada de la función constante. Y igual a 5, derivada de 0. Y igual a x, la función x, la derivada es 1. Derivada de una potencia, x a la 5. X a la 5, en este caso la potencia es 5, se pasa delante de la función y le restamos 1 al 5 y nos queda entonces 5x a la 4. Derivada de una constante multiplicando a una función. En este caso, la constante se mantiene y derivo la función. La derivada de x a la 5, como habíamos dicho que era, 5 por x a la 5 menos 1. Resolviendo esta operación de 6 por 5 nos queda 30x a la 4. Derivada de suma de funciones. Bueno, tengo una función más otra función. En este caso, esta función ya la habíamos derivado anteriormente, ya sabemos su derivada. Es decir, la regla de la suma dice que tengo que derivar la primera más la derivada de la segunda función. Derivada de la primera, 30x a la 4. Derivada de la segunda, derivada de x, ya habíamos dicho que es 1. Y esta sería la derivada de esa suma de funciones. Derivada de una multiplicación de dos funciones. Aquí tengo la función x cúbica por la función x cuadrada. Bien, vamos a plantear la regla. No vamos a resolver directamente la derivada. La regla dice que derivo la primera función, aquí está el símbolo de derivada, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función.
Ahora sí vamos a resolver cada una de las derivadas planteadas. Derivada de x cúbica, 3x cuadrada. X cuadrada sin derivar. X cúbica sin derivar, derivada de x cuadrada, 2x. Aquí resolvemos las operaciones algebraicamente. 3x cuadrada por x cuadrada, 3x a la 4, recuerden que se suman los exponentes. X cúbica por 2x, igualmente se suman los exponentes de las x. Esta x tiene exponente 1, 3 más 1 es 4 y quedaría 2x a la 4. Como son términos semejantes, se puede resolver esa suma y nos quedaría entonces 5x a la 4 es la derivada de x cúbica por x cuadrada. Otro ejemplo de derivada de la división, x cúbica sobre x cuadrado. La regla nos dice que sería la derivada de x cúbica, el numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Aquí nada más estoy planteando la derivada, ¿bien? No la estoy resolviendo. Vamos ahora a resolver las derivadas. Derivada de x cúbica es la derivada de una potencia, el exponente se pasa adelante y se le resta 1, 3x cuadrado. Esta x cuadrada está sin derivar, la mantengo, menos, importante este menos, que es una parte de la regla de la derivación de la división, siempre es menos, menos, el x cúbica se mantiene igual, y la x cuadrada derivada, regla de la potencia, el 2 pasa adelante, se le resta 1 al exponente, quedando 1, y en este caso no se pone el 1. Me dice la regla de derivación que el denominador tengo que elevarlo al cuadrado. En este caso el denominador que estoy derivando es x cuadrada al cuadrado. Aquí se aplica propiedad de la potencia, x cuadrada al cuadrado quedaría x a la 4. ¿Bien? Resolviendo algunas operaciones aquí, nos queda que 3x cuadrada por x cuadrada es 3x a la 4, menos x cúbica más 2x quedaría 2x a la 4. Y la x a la 4 que tenemos debajo la mantenemos. Pues nos queda x a la 4 sobre la x a la 4 y eso es equivalente a 1. Tengo un último ejemplo que es la derivada de la función logaritmo natural de x. En este caso la regla sencillamente nos dice que es 1 sobre x su derivada. Esos son algunos ejemplos del cálculo de derivada de funciones. Repito, hay muchas más reglas de más funciones que debemos analizar también. Algunas de las aplicaciones que tenemos con la derivada es cuando analizamos el estudio del movimiento de un cuerpo dentro de física. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, es decir, que a medida que cambia el tiempo, cambia la posición de ese objeto y tengo esa función, la derivada de esa función de posición es la velocidad de dicho objeto. Es decir, es la variación de la posición con respecto al tiempo, no es más que la velocidad. ¿Qué tan rápido cambia la posición con respecto al tiempo? Lo que estoy calculando es velocidad. Si la función representa la velocidad del objeto con respecto al tiempo, v en t, entonces la derivada es la aceleración de dicho objeto, que no es más que la rapidez de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es aceleración. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad con respecto al cambio de tiempo? Estoy hablando de aceleración. Estas son una de las aplicaciones de la derivada cuando se estudia el movimiento de un cuerpo. Otra de las aplicaciones que podemos ver en la derivada no es más que encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva de una función en un punto. Si tengo una función y quiero calcular la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica de esa función en un punto, pues lo calculo utilizando derivada. También lo podemos aplicar en los extremos locales, cuando se quiere calcular los valores máximos y mínimos local de una función. Para calcular los valores máximos y mínimos local de una función, aplicamos la derivada de esa función.